YouTube también, Volver a Casa, Radio Universidad Nacional de Villa María. Vamos a charlar con Alicia Perezuti, lo anunciamos hace un rato cuando hablábamos del Papa Francisco, primero en el pase con los amigos del rock, luego en la apertura de este programa también. Y ya está en línea Alicia para charlar del Padre Jorge, como le dice ella. ¿Cómo andas, Alicia? Matías te saluda, ¿todo bien? Hola Mati, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un día muy triste, porque la verdad no te voy a decir que no. Cuando paré de trabajar hace un rato, Sí. ¿viste? En el trabajo yo digo, tendría que haber podido sacar licencia, pero ¿cómo justificaba la relación que tenía, el vínculo que teníamos, ¿no? Digo yo. Sí. Dice que uno puede sacar licencia por un padre, por una madre, por un... Y él conmigo ha tenido un vínculo tan especial y de tanto acompañamiento, de tanto amor y tanto... Sí, bueno, muchos también, Alicia, hoy se preguntaban por qué no fue finalmente un día feriado, un día de luto, ¿no? Tener a un papa La verdad, argentino que no pasa muchas veces en la vida, digamos. ahí está. Mira, un papa argentino, latinoamericano, jesuita, que esas tres condiciones, digo yo, pero aparte un papa argentino, fue lo único que tuvimos en la historia, Exacto, y no sé si vamos a tener otro. Entonces, tal cual. inmediatamente tenían que haber planteado un día de luto, ¿te das cuenta? Sí. Yo digo, el gobierno en eso se quedó corto, ¿viste? Porque lo tendría que haber planteado el día de luto. Realmente. Alicia, ¿recordás la primera vez que lo conociste, Jorge? ¿Cómo fue? A Bergoglio. Yo hace muchísimos años, lo conocí muchísimos años por las hermanas adoratrices. Ahí tuve la oportunidad, cuando él había vuelto de Córdoba a Buenos Aires, ahí tuve la oportunidad de conocerlo. Y dice que él siempre fue muy particular y a todos los que estábamos comprometidos con alguna temática, él se comprometía, y él recién en esa época empezábamos con la trata, no era trata todavía, Sí. la trata estábamos remando y peleando y no estaba el protocolo de Palermo. Y bueno, él desde ese momento ya empezamos ese vínculo, y él siempre pagándome el boleto para que pudiera ir a visitarlo a Buenos Aires y hablar de trata y hablar de lo que se venía y del poco compromiso. Yo empecé con él, empecé peleándolo, ¿no? Porque empecé cuestionándole, claro, que la iglesia no se comprometía un carajo con ese tema, Sí. y que estábamos más solos que Adán el día de la madre, ¿viste? Entonces, bueno, él... ¿Qué te dijo ahí? Y se reía cuando yo, viste como hablo yo, y él se reía. Hoy la verdad que tengo poca chispa, pero viste que yo hablo así, media zafada, ¿no? Y él se reía mucho, y bueno, me dijo, pero nos vamos a comprometer, y yo digo, hay que combatir a la mafia, hay que luchar contra la mafia, y bueno, y él siempre ahí, viste, siempre sosteniendo, siempre... La última vez que lo vi fue en mayo del 2023, y antes de venirme me abrazó fuerte, me saludó y me dijo, te van a detener, prepárate porque te van a detener. Y vos sabés que, imagínate que te digan así, habíamos estado hablando de que me perseguían, de que yo sabía que me perseguían y todo lo demás. Y vos sabés que él me dijo eso, y por eso te digo que ponele que haya averiguado algo, ponele que haya mandado a investigar, pero también él tenía mucho de visionario, porque a lo largo de mi vida, yo me acuerdo embarazada de Jaco, por ejemplo, el más chico, una médica acá en Córdoba me había dicho que había muchas probabilidades de que naciera con discapacidad, y fui a Buenos Aires y yo le digo, mire padre, yo no le puedo pedir a la Virgen que a mí no me toque y que le toque a otro. No sé si vos me entendés, Mati. Sí. Yo siempre soy así. Pero yo no puedo, o sea, así bruta, ¿no? Porque yo le digo, yo no le puedo pedir a la Virgen. Entonces, porque es la verdad, ¿no? Y él me dijo, este niño va a nacer bien porque Dios te necesita para otra cosa. Y bueno, siempre fue...
siempre fue ese vínculo, ¿viste? Siempre fue esa relación, ese vínculo, esa pelea, cada vez que nos veíamos y conversábamos un ratito, esa pelea, porque la verdad que no peleábamos en el sentido de que él se divertía, hacía esas bromas que hacía él, Sí. y yo lo retaba porque hacía esas bromas, y bueno, pero todo lo que tenemos se lo debemos a él, todo lo que tenemos, lo que hemos podido construir, y él me gastaba porque me decía, si no fueras amiga del papá, tampoco no te perseguirían tanto. No, él me gastaba, ¿me entendés? Pero bueno, en el fondo capaz que no estaba tan equivocado, sí, ¿no? sí, Era sí. lo bueno y lo malo. ¿Viste? Tenía Lo mucho bueno y lo sentido malo. el humor, ¿no? Era constantemente. Sí, y después que, a ver, yo, el último mensaje que me mandó ahora el 31 de enero de este año, él fue Sí. internado el 14, Sí. y el 31, que ahí lo publiqué en el Estado, y él me dijo, tenés fama de andar de peleador y de matar las injusticias, ¿viste? Él siempre me decía esas cosas, ¿viste? Y me hacía mensajes más largos, nada más que este último estaba muy cansado, ya estaba con la tos, estaba Sí. complicado. Y cuando entró en la clínica, y no salió los 2 días, y no salió los 3, y bueno, viste que después tuvo 2 veces así como la amenaza de que se moría, y Sí. bueno, y esta mañana cuando me llamaron a las 5 de la mañana, yo la tuve clara que era por él. Yo la tuve clara. ¿Me entendés? La tuve clara, no es que pensé, Sí, a ver, sí. digo, ¿quién me van a llamar a las 5 de la mañana? Digo, los chicos están en sus casas, están durmiendo, mi mamá está en el cielo, ¿para qué me van a llamar? Me van a llamar por él. Porque ayer lo vi Sí. muy... Sí. Lo vi muy complicado ayer, ¿viste? Lo vi muy complicado y digo, está sufriendo mucho, y yo lo conocía, lo conozco, lo digo así porque Sí. lo conozco, esté donde esté. Yo decía, él luchó para llegar el domingo de Pascua, porque seguro. No hubiera querido todo esto en medio de la Pascua, ¿me entendés? Sí. Así que bueno, luchó para llegar el domingo de Pascua, dejó un colegio cardenalicio con 200 y pico cardenales, 258, por supuesto que elegibles son 110 nomás, pero dejó a todo el mundo, que creo que los otros pueden votar, aunque no sean elegibles. Qué lío que hizo, ¿no? Qué lío que hizo, por Dios. Qué importante ese lío que hizo también. Realmente. Y tenemos que pedirle mucho al Espíritu Santo y mucho a Dios que por favor salga elegido alguien que siga con su... Por favor, que siga con su legado, ¿me entendés? Alicia, porque viste que... Sí. Gaby Ventura, de este lado. Hola, Gaby. Recién pensaba, ¿no? Justo ibas a ese lado y por eso te interrumpí para preguntarte, digo, ¿cuál crees que es el mayor legado de Francisco y de su llegada mundial, digo, ¿no? Porque vos lo conociste desde que era aquí, autoridad de la Iglesia en Argentina, digo, pero de su paso por este mundo como el Papa Francisco, ¿cuál crees que es el mayor legado que ha dejado? El mayor legado de él es como el nombre que él se puso, ¿no? Creo que él se transformó en un portero, y él lo que hizo, el portero de la escuela, que abre la puerta, ¿viste? Sí. Y él lo que hizo fue abrirle la puerta a todos los excluidos, a todos y todas los excluidos. Le abrió la puerta a todo el mundo. Nos sacó de encima a todos la posibilidad de marcar los pecados, ¿viste? A todos, y la verdad que ese es el mayor legado de él. Él abrió las puertas de la iglesia en par en par. O sea, vengan todos pueden entrar, y todos son bienvenidos, todos son bienvenidas. Entonces, después, la lucha por el tema, la conservación de este mundo, de la casa común, la Laudato Si, la Evangelium, no sé pronunciar, Gaudium, bueno, todas cómo me gastaba con que nunca aprendí a pronunciar 2 palabras de latín
y sabes 4 de italiano, con todas las veces que viniste. Y él que hablaba también, aparte de todo eso, digo. Claro, y le digo, pero escúcheme, le digo, si a mí no me interesa, yo con que hable cordobés básico, a mí me alcanza, me sirve y me alcanza para ir a cualquier lado. Mire, le digo, lo vengo a visitar a usted. Y bueno, él me decía, pero ¿cómo no vas a aprender un poquito más? Y bueno, pero la verdad que más allá de todo lo... A ver, fue el líder, creo que fue el líder más importante de los últimos tiempos, que más influenció y todo lo demás. Aunque yo lo haya seguido viendo como el padre Jorge, y yo no lo escuchaba y no lo seguía, porque en mi corazón siempre fue el padre Jorge, entonces me costaba mucho escucharlo como papa, digamos, ¿no? Siempre tuve esa contradicción en mi interior. Y también porque yo pensaba, el día que yo lo vea, viste que nunca lo vi como papa, pero a ver, vamos a hacer, o sea, siempre lo estoy viendo como el padre Jorge, pero digo, vamos a hacer un análisis, a ver, me corro de este lugar donde estoy, y fue el líder que más influenció en los últimos tiempos. Vieron que están jodiendo con las profecías y qué sé yo. Yo creo que él fue el Papa Negro. ¿Saben por qué el Papa Negro? Porque él fue jesuita. Porque era jesuita. Y va a seguir siendo jesuita en donde esté, ¿no? Y entonces, por eso el Papa Negro. Yo siempre dije, acá se cumple. Y una señora una vez en el Vaticano dijo el príncipe de la paz. Un tipo que siempre luchó por la paz, siempre batalló por la paz, pero bueno, si hay que dar ¿cuál es el mayor legado de él? Haber sido el portero de la iglesia, ¿no? Él separó lo que nunca nadie hizo a lo largo de estos siglos, porque la iglesia siempre dejó en claro quién quedaba afuera. Y yo por ahí me miraba y me decía, uy, estoy adentro, estoy afuera, ¿viste? Sí. Entonces yo, claro, ustedes también les habrá pasado eso, ¿no? ¿No? Entonces digo, él abrió las puertas y dijo, bueno, acá nadie está libre de pecado para tirar la primera piedra, y vengan el colectivo LGTB, vengan todos adentro, ¿viste? Y después vemos adentro qué hacemos. Pero la verdad que, ¿viste? Eso que él hizo, yo siempre me lo imaginé así, abriendo las puertas y bueno, y no sé, vos sabés que estaba frente a él, y a lo mejor personas muy complicadas, muy jodidas, y ante él viste, como que no sé cómo explicar. Se humanizaban, claro. Claro, aunque fue hace rato, ¿no? Aunque después no durara, porque viste que por ahí la conversión de él que hacía él por ahí, digo, no les duraba, no mejor a los otros, pero ahí al frente de él, hasta el más duro se ablandaba, y hasta el más jodido se humanizaba, ¿viste? Pero se humanizaban, hasta el tipo más de piedra, porque él tenía un aura especial. No estaba vestido de papa, andaba así nomás, con ese vestidito blanco, como le decía yo. Usted anda es pollerudo porque anda de vestidito blanco. y bueno, viste, todas esas cosas que pasaban, ¿viste? Sí, por supuesto. Alicia, a la persona que tenía de amiga Jorge, ¿qué es lo que cree que va a extrañar más esa amiga? Ay, chicos, yo recién antes que empezáramos esa nota les decía que, y no sé si en la nota también lo dije al principio, porque hoy no estoy con las luces, ¿no? Pero digo, cuando volví del trabajo, ay, digo, qué duro esto, qué duro. Pero la verdad que yo voy a extrañar mucho los mensajes. No voy a poder más, no voy a viajar más a verlo, porque en realidad yo siempre iba a verlo. Miren, chicos, hay viajes que no aparecieron en la prensa. Yo cuando aparecía en la prensa, porque me enganchaba el Tony Rinero, y el Tony me sacaba, y bueno, después me enganchaban los demás medios, pero si no, no era mi intención promocionarlo, porque generaba... a mí que me sacaran con los viajes, yo entiendo que para ustedes era el trabajo, era el trabajo de comunicadores, pero a mí no me sumaba nada, porque en realidad
todo el mundo se enojaba, que no lo llevaba, que no lo llevaba, que no lo llevaba, que no lo llevaba. Y yo me iba a ver a mi amigo y no era la foto. En realidad, 25 viajes, ¿cuántas fotos tengo? Y pensaba... 25 viajes hiciste de verlo, muchos. Sí, 25 viajes ahí, muchos viajes me los hizo pagar él, ¿no? Pero 25 viajes. Y parando ahí en Santa Marta. Y que fui 3 días, 4 y yo me pegué la vuelta. Y yo tenía que esperar que él pudiera un ratito. Porque era el Papa. Entonces, o sea, para mí era el padre Jorge, pero él tenía función de Papa. Sí, claro. Entonces digo, pequeño trabajo que tenía, ¿no? Entonces, yo tenía que esperar que él tuviera un ratito para estar con él un rato y conversar, pero yo iba a verlo a él. No. La verdad que, todo lo que yo gasté para ir, a veces siempre sin un peso, y me acuerdo de un viaje, creo que vieron que el mínimo para entrar allá son 600 euros, y en un viaje yo llevé 210 euros, y con esos euros fui y volví, porque ellos me fueron a buscar hasta Santa Marta, y yo me quedé 3 días ahí. Después fui de una de las chicas a tomar unos mates que estaba en la Academia Pontificia ahí del Vaticano. Pero bueno, yo iba a eso, caminaba, salía un ratito a caminar por la Piazza San Pietro, la Plaza San Pedro. Y conocí el Coliseo cuando él le pidió a San Egidio que me pusieran ahí como oradora en el Simposio Mundial del 2022, y ahí conocí el Coliseo, porque si no, generalmente ni tenía la plata ni tenía el tiempo tampoco, porque iba y volvía, y por ahí, viste, mis hijos me dicen, pero mamá, ¿cómo no te quedaste más tiempo en cada viaje y hubieras ido y hubieras... Iba a ver el padre Jorge. Y no voy a ir más ahora, no voy a ir más a Europa. Yo iba a ver al padre Jorge. ¿Entienden? Sí, está clarísimo. Jorge, no voy a ir más a Europa. Yo voy a volver a viajar a Europa. Ya está. Si quieren, grábenlo ahora, guárdenlo, lo que ustedes quieran. Pero yo no voy a ir más a Europa. O sea, esto ténganlo claro. O sea, aparte, hay viajes que me los padecí, que me costaban, que los vuelos se demoraban, que... Y iba allá, llegaba, estaba 3 días y me pegaba la vuelta. Pero él, viste que cuando fue elegido Papa, él dijo, mis amigos o mis conocidos o la gente que son los de antes. Sí. Alicia, pensaba, ¿tenés alguna anécdota que llevas con vos que decís, esta es todo, esta anécdota? Mira, cuántas que tengo. Mira, te quiero contar una de los, de los viajes. Sí. Al mediodía yo me iba, por ejemplo, a la academia, porque acuérdense que muchas veces fui a simposios contra la esclavitud, que yo no sé si me querían tanto invitar desde la academia o él hacía que me invitaran, ¿no? Pero bueno, me invitaban. Generalmente había un día antes, llegaba, o estaba un día después. Bueno, a la cenaba ahí en Santa Marta a las 7 de la tarde, y al mediodía yo por ahí me iba a la playa, me iba a rezar, o estaba esperándolo a él en la habitación, pero yo no iba a comer, porque no iba a comer. Entonces, ¿saben qué hacía? A lo mejor me sacaba del desayuno unas manzanas, o me sacaba unas tostadas de ahí de Santa Marta. No se crean que era un hotel, o sea, digamos, eran como era él, ¿no? Como era él, funcionaba todo. Sí, austero, bien. Sí. Claro. Le puse a él, digo, mire padre, yo me confieso, digo, la verdad no me voy a confesar con usted ni en pedo, le puse yo, usted lo estoy escribiendo, porque yo la noche que estaba ahí, todas las noches le escribía 5, 6, 7 páginas y él las leía, y a la mañana el desayuno, a veces me invitaba a desayunar con él, y a reírse. Bueno, entonces le digo, mire padre, pero yo a la mañana me choreo las manzanas, me choreo unas tostadas. Digo, porque al mediodía no bajo, o me voy a caminar, qué sé yo, y me lo choreo, y me da un poco de conciencia. Cada vez que terminaba el desayuno, alguna monjita se acercaba y me ponían en una bolsita 2 manzanas y una tostada. Pero les cuento otra cosa, les cuento una vez que casi me echan de Santa Marta, varias veces, estuve 2 o 3 veces que casi me echan. Que es Chaco, porque él quería verlo a Chaco, ¿no? El más chico. Sí. Chaco tenía en ese momento, habrá sido el 2014, imagínense, Chaco tenía 11 años.
Entonces lo llevo a Yaco y cuando estábamos ahí en Santa Marta, apenas llegamos, yo me di cuenta que Yaco, muy pícaro, siempre fue muy pícaro, llevaba un encendedor, aparte para él el padre Jorge era de la familia, o sea que llevaba un encendedor. Y cuando estaba en la habitación, el pillo tenía un desodorante, él estaba en otra habitación. El único niño que paró en Santa Marta, en toda la historia de Santa Marta, fue el Yaco y un chiquito de Turia, de apellido Ayaza, que había sufrido un accidente y que bueno, lo hicimos parar unos días ahí con la abuela. Pero fueron los únicos 2 niños en la historia de Santa Marta. Pero ellos tenían que parar en la habitación, porque las habitaciones ahí son para una sola persona. Claro. Entonces, y no te dejaban, o sea, no hay ninguna posibilidad. Entonces paraba en su habitación. La habitación de Yaco estaba al final del pasillo, estaba 2 habitaciones la mía. Y me pasó que bueno, yo le dije, Yaco, ¿qué vas a hacer? No, me quedo un ratito acá en la habitación, qué sé yo. Grave error el mío, yo bajé para comunicarme con Argentina, para mandar mensajes, porque solamente teníamos internet en el salón principal, solamente. Fui 12 años y solamente internet en el salón principal, la contraseña, ¿cómo es? Sí, la clave Wi-Fi, todo ahí. Claro, la clave Wi-Fi, salón, no me acuerdo cuánto. Salón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mira, ¿te la acordás? Iba cambiando de teléfono, viste, y siempre la misma contraseña durante 12 años. Y en el salón, las puertas abiertas y vos veías ahí el hall de Santa Marta. Y vi que los bomberos vinieron desesperados y se metieron para arriba. Y yo pichó algún cardenal, pensé entre mí, porque había 3 que paraban ahí, no muchos, porque no les gustaba parar ahí, porque eran todo muy básicos, pero paraban 1, 2 o 3 cardenales, que yo digo, ¿habrá pichado algún cardenal? Y me asomé y me dice una de las chicas, señora, venga. Y vino para allá, bajaban del ascensor 2 bomberos que eran hermanos de Godzilla, primo de Godzilla, pero tamaño, 2,5 metros cada uno, y Yaco en el medio que lo tenían colgando. Entonces los bomberos, ahí estaba el jefe de bomberos, estaban todos, y hablaban con la gente de recepción que nosotros nos teníamos que ir, o sea, no hablo el italiano, pero ahí entendía claro que nos echaban. Claro. Porque Yaco había tirado desodorante y había prendido con el encendedor, le había prendido al desodorante. Había hecho sonar la alarma, ¿me entiendes? Sí, claro. ¿Quién no jugó así de niño en algún momento? Claro, lo que pasa es que una cosa es hacerlo por ahí, otra cosa es hacerlo en Santa Marta. Claro. Y que sonara la alarma de incendio. O sea, imagínense el despelote que se armó. O sea, atrincheraron al Papa, o sea, todo el despelote que se armó. Y porque todo el mundo pensó un atentado, porque pensó cualquier cosa. Y que entonces, bueno, estábamos ahí y yo no decíamos casi nada hasta que vino el jefe del servicio ahí del Vaticano, y bueno, y dijo, no, amigos del Papa, amiga del Papa, no, y el jefe de bomberos decía que nos rajaran, o sea, no se iba, que nos rajaran, o que por lo menos rajaran el pibe, me entendí, ahí. O sea, se llevaran a Yaco de ahí. Y bueno, y el hombre se puso, y entonces hicieron una comunicación para mí que a la habitación de él, y fue él el que habló y el que pidió que nos quedáramos, ¿me entendés? Y a la mañana siguiente nos invitó a desayunar con Yaco, con él, ¿viste? Sí. Y me invitó a desayunar. Entonces le decía a Yaco que le contara, y yo le digo, ¿cómo? Escúcheme una cosa, le digo, ¿cómo se va a reír? Le digo, ¿y cómo le va a festejar el chico semejante barbaridad? Muy buena, qué hermosa historia. Claro, o sea, que yo le decía, pero escúcheme, y él le decía, dice, que me ríe un poco, aparte qué lindo revuelo, pero le digo, ¿qué nos echan? Yo no estaba acá y no le hablaban a usted, y nos echaban, y íbamos a parar, sin un peso, una moneda y bueno, me dice, te lo hubieras arreglado, y se hubieras parado con algún refugio de indigente. Digo, pero si no teníamos un mango, no, me dice, pero vos te lo hubieras arreglado, me dice, pero quédate tranquila. Digo, pero ¿cómo te
voy a quedar tranquila. Pero ¿cómo le va a festejar? Vos veas cómo se reía, no tenía idea cómo se reían. Y le pedí a Jaco que le diera lujo de detalles, ¿me entendés? Sí, qué hermosa historia. Qué hermosa, Alicia. Gracias, ya estamos pasados de tiempo del programa, pero nos quedaríamos mucho más enorme. Escuchando anécdotas. La verdad que ha sido un gusto charlar en el día de hoy y recordarlo a Francisco, de alguien que lo conoció en primera persona. Así que gracias por charlar con nosotros. Y con un abrazo enorme, los quiero un montón y a toda la gente. A toda la gente, gracias. Un abrazo. Abrazo grande, chau chau. Ahí estaba Alicia Perezuti, bueno, amiga de Papa Francisco, amiga de Jorge Bergoglio, contando muchas anécdotas. No, la última es tremenda. Fantástica. Bueno, y esa, y vos sabés que me hizo acordar a muchos recortes que vi hoy de Francisco, de un nene que se pone a jugar ahí, que la madre le dice somos argentinos, tiene autismo, y él no le da importancia, déjalo que juegue, déjalo, dice en un momento, y se va la madre, y el nene queda jugando ahí, y le dice a uno de los cardenales que está al lado, Francisco, es argentino, somos indisciplinados. Esa fue la respuesta. Es hermosa, esa reacción fue